¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Miguel Vela y les doy la bienvenida a mi canal de El Tío Tech. Bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de las normas APA 2017. Por supuesto, la última actualización que vendría a ser la sexta edición. Bien, el día de hoy ustedes van a aprender a configurar o a adaptar ya sea sus informes, sus monografías, sus tesis, tesinas, qué sé yo, por supuesto a la norma APA 2017. Pero en sí, ¿qué es una norma APA? Las normas APA son estándares simplemente creados con la finalidad de unificar la forma de presentación de trabajos a nivel internacional. Así que vamos a comenzar rápidamente con este tutorial. ¿Y qué nos dice la norma APA? Bueno, la primera configuración que tenemos que hacer es ir a diseño de página, luego nos vamos a tamaño y vamos a seleccionar la primera opción, ¿no? Que vendría a ser el letter, que en español es carta, ¿no? Las medidas son 21.59 centímetros por 27.94. Simplemente tenemos que hacer un clic acá. Luego de eso apretamos el control E, que bueno, nos selecciona todo el texto de todo nuestro documento y nos tenemos que ir a márgenes, ¿no? Aquí en márgenes nos vamos a márgenes personalizados y acá seleccionamos, bueno, en márgenes superior tenemos que poner 2.54, izquierdo también 2.54, inferior 2.54 y derecho 2.54, ¿no? Y acá tenemos que fijarnos que tiene que estar aplicado a todo el documento. En papel, solamente para verificar, tenemos que tener seleccionado también la carta letter, ¿no? Lo que seleccionamos anteriormente, ¿no? Y simplemente nos tocaría hacer un aceptar, ¿no? Luego de eso nos vamos a inicio y acá en inicio, acá tenemos nuestros estilos. Tenemos que hacer un clic derecho y le damos en modificar, ¿no? Al normal, no se olviden. Y acá estilo de párrafo normal, acá tenemos que seleccionar Tiny Romance, acá tenemos que seleccionar el tamaño del texto que vendría a ser 12. Y bien, acá tenemos que alinear a la izquierda y no tiene que estar justificado, ¿no? Como lo vemos acá. Este formato, fíjense bien que ustedes también en su Word tienen que tener el mismo, ¿no? Luego de eso nos vamos a formato y nos vamos a párrafo. Bien, acá en párrafo sangría 0, a la derecha también 0, espaciado también 0, anterior y posterior 0, ¿no? En la primera línea, no se olviden, tenemos que seleccionar primera línea 0.5 centímetros y en interlineado también tiene que estar el doble. Hacemos aceptar y hacemos aceptar, ¿no? Y no se olviden, tenemos que hacer un clic acá para que aplique a todos nuestros documentos. Como pueden ver, y acaba de cambiar nuestros documentos, ¿ya? Este es un documento que acabo de bajar de internet y lo vamos a aplicar a la norma APA, ¿no? Bien. Ahora sí, lo siguiente que tenemos que hacer es, que nos dice la norma APA, que tenemos que estilizar todos nuestros títulos, ¿no? Ya sea el título 1, 2, 3, 4. Bueno, ahora van a ver cómo lo pueden hacer, ¿no? Bien, nuevamente inicio y acá tenemos el título 1, ¿no? Lo que tenemos que hacer acá es dar un clic derecho y le damos en modificar. Bien, acá en modificar, tenemos que ver que el estilo basado tiene un normal, estilo de párrafo normal. Acá seleccionamos Tiny New Romance, todos los textos son Tiny New Romance. Y seleccionamos el tipo de letra 12, ¿no? Seleccionamos negrita y acá seleccionamos en automático, ¿no? Esto tiene que estar centrado, como lo estamos viendo ahora, y no tiene que estar justificado, ¿no? Luego de eso nos vamos a formato y nos vamos a párrafo. Bien, acá en párrafo tenemos que tener la alineación a la izquierda, como lo están viendo. Esto lo dejamos así. Sangría 0, derecha 0, anterior 0 y posterior 0, ¿no? Acá en el especial ninguno y en el interlineado doble, ¿no? Hacemos aceptar y hacemos clic en aceptar. Ahora, ¿cómo aplicamos este primer estilo que estamos personalizando, ¿no? En este caso, resumen, vendría a ser el título 1. Simplemente le damos un clic acá. Y como pueden ver, toma el formato, ¿no? Pero como estamos viendo, no se está justificando, no está alineando en el medio, ¿no? En este caso tenemos que hacer clic, se me acaba de olvidar esto, y le damos en aceptar, y ahí está. Y de esa manera todos los títulos, vamos a ir título 1, ahí está. Como pueden ver, toma automáticamente los estilos configurados anteriormente, ¿no? Esto nos ayuda a ahorrar tiempo y por supuesto a no estar configurando uno por uno. Bien, lo siguiente que tenemos que hacer también es configurar el título 2. Hacemos un clic derecho acá o simplemente también podemos ir acá, ¿no? Hacemos un clic acá y en título 2 hacemos acá y modificar, que es lo mismo que dar un clic derecho y modificar, ¿no?
Ya, título 2, normal, normal, acá también. Bueno, esto va a estar a la izquierda, el alineado a la izquierda, en la letra Times New Romance. Y el tamaño 12, ¿no? Negrita, y el color también automático. Luego de eso también nos vamos a formato y nos vamos a párrafo. No se olviden, izquierda 0, derecha 0, anterior 0, 0. En los 4 títulos que vamos a configurar siempre va a ser la sangría y el espaciado 0, ¿no? En este caso, que es el título 2, acá va a ser ninguno, y el interlineado también va a ser doble, ¿no? Aceptamos y aceptamos. A todos nuestros títulos 2, por ejemplo, ese es un título 2. En este caso lo pongo acá y automáticamente toma su configuración, ¿no? Y lo mismo vamos a hacer en el resto del documento, pero tenemos que seguir configurando el título 3, ¿no? Hacemos un clic derecho, modificar, y acá también, ¿no? Normal, normal, a la izquierda, Tiny Romance, tamaño 12, negrita, automático, y en formato. Nos vamos a formato, párrafo. Y acá también tiene que estar 0, 0, 0, ¿no? Especial, primera línea, 0.5 centímetros, y el interlineado 2, ¿no? Doble, perdón. Aceptamos y aceptamos, ¿no? Título 1, título 2 y título 3 vendría a ser el título 1 como título principal, el título 2 como subtítulo, y el título 3 ya vendría a ser como los temas que están dentro del subtítulo, ¿no? Y lo mismo también es algo jerárquico, ¿no? Y bueno, para el ejemplo vamos a agarrar acá, por ejemplo, solo para ejemplo, para que entiendan un poco. Problemática 1 vamos a poner, por ejemplo, ¿no? Solo para que entiendan, aplicamos el título 3, ¿no? Y solo nos faltaría configurar el título 4. Hacemos un clic derecho y modificar, ¿no? Y acá también lo mismo, nos fijamos que esté normal, normal, Tiny Romance, tamaño 12, no se olviden, negrita. Y en este caso vamos a marcar cursiva, ¿no? Como lo estamos viendo. Formato, nos vamos a párrafo. Y acá también nos fijamos que la sangre esté 0, 0, el espaciado 0, 0. Y acá en la primera línea va a ser 0.5 y en la segunda, el interlineado, perdón, va a ser doble. Aceptamos y aceptamos, ¿no? Y por supuesto, por ejemplo, acá vamos a poner, no sé, título 4. Para que vean nomás cómo debe quedar, ¿no? Y aplicamos, ¿no? Ahí está. Así vendría a ser, título, perdón. Y es con tilde, ¿no? Ahí está. Mayúscula, perdón. Simplemente es un ejemplo para que vean cómo lo estamos aplicando, y así tenemos que aplicar en todo nuestro documento, ¿no? Según sea su jerarquía, ¿no? Título 2, en este caso puede ser también título 3, ¿no? Es un ejemplo. Bien, ahora lo que vamos a configurar, ya tendremos configurado todo lo que vendrían a ser los títulos, tanto el 1, el 2, el 3 y el 4, y nos faltaría configurar, por supuesto, las tablas, ¿no? Las tablas también tienen su formato y su estilo, ¿no? Por acá abajo tengo las tablas, a ver, lo voy a buscar. Bien, acá están las tablas, y acá vamos a crear nuestros formatos a las tablas también, ¿no? Hacemos doble clic, nos vamos acá y seleccionamos nuevo estilo de tabla, ¿no? Acá vamos a poner, por ejemplo, tabla APA, sexta edición, ¿no? Sexta edición. Acá configuramos, no se olviden, Tiny Romance, letra 12, color automático, esto va a ser alineado vertical, y acá vamos a seleccionar borde inferior y superior, ¿no? Esto nos establece las normas APA 2017. Ahora nos vamos acá a aplicar formato A y nos vamos a primera columna, ¿no? Y en la primera columna vamos a aplicar un alineado izquierda superior, ¿no? Que vendría a ser esto. Luego nos vamos nuevamente acá con encabezado, y acá con encabezado vamos a poner el borde inferior, acá está, hasta que salga otra vez, y ahí está la línea del borde inferior, ¿no? Y bueno, eso vendría a ser toda nuestra configuración en el diseño de tabla, ¿no? Y simplemente aceptamos, pero no se olviden, tenemos que aplicar el diseño de tabla a esta tabla, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Doble clic, vamos acá y acá se guarda, ¿ve? Ahí tenemos tabla sexta edición APA, hacemos un clic y ya está configurado, ¿no? Por acá también tengo otra tabla, doble clic y nos vamos acá, ¿no? Y ahí está nuestra tabla, automáticamente cambia de estilo, ¿no? Voy a subir un poco esto.
Ahí está. Pero nuestra tabla también tiene un título de tabla y también tiene una nota de pie de tabla, ¿no? Como lo estamos viendo en este caso, ¿no? Pero lo voy a borrar para hacerlo de nuevo para que entiendan. ¿Cómo hacemos esto? Hacemos un clic derecho y le damos en insertar título, ¿no? Una vez que le damos insertar título, acá vamos a apretar Shift y la tecla Enter y soltamos Enter, perdón, de nuevo. Voy a borrar esto, no me salió. Clic derecho, insertar título, ¿no? Pero fíjense que acá tiene que estar encima de la selección para que aparezca arriba y en rótula tabla, ¿no? Nuevamente, acá vamos a poner, por ejemplo, tabla de reportes. Esto es un ejemplo nomás. Y acá vamos a apretar la tecla Shift y Enter. Y simplemente apretamos aceptar, ¿no? Y automáticamente nos sale acá como pueden ver, ¿no? Pero este título también tiene una personalización, ¿no? Así que vamos a crear un nuevo tema, un nuevo estilo, crear un estilo. Y en este caso le podemos poner el título de tabla, ¿no? Título de tabla. Le damos en modificar. Y acá tiene Time Romance, no se olviden de eso. Y también vamos a poner acá la letra 12. Letra 12, cursiva, acá vamos a poner color automático, acá tiene que estar la línea a la izquierda y por supuesto acá justificado, ¿no? Luego de eso nos vamos a formato y nos vamos a párrafo. Esto es netamente para la tabla, ¿no? Así que no se confundan. Sangría 00, espaciado 0 y acá al posterior tiene que estar la letra, el número 12, perdón, ¿no? Y acá no damos ninguno, está bien y sencillo. Y apretamos aceptar y aceptar. Y ya está aplicándose ahí, ¿no? Título de tabla, ahí está. Pero la tabla 1, la palabra tabla 1 no tiene que estar en cursiva, ¿no? Según la norma APA 2017. Y acá simplemente nos quedaría hacer la nota de pie de la tabla, ¿no? En este caso lo tenemos por acá. Hacemos un clic acá abajo y vamos a poner acá datos obtenidos en el campo, por ejemplo. En el campo hacemos un paréntesis y acá tenemos que poner la fuente, ¿no? Le vamos a poner elaboración propia. Pero esto también tiene una configuración, así que no se olviden de eso, ¿no? Y esto va a ser, vamos a crear un nuevo estilo y nos vamos a crear estilo y en este caso se va a llamar, le vamos a poner el nombre de nota de tabla, ¿no? Le ponemos el nombre de nota de tabla y ahora sí vamos a configurarlo, le vamos a modificar, le damos Tiny Romance, no se olviden de eso, donde está, acá está, y acá va a ser la letra 10, ¿no? Le ponemos 10, el número 10, perdón. En este caso no va a ser ni cursiva, no va a ser ni negrita, color automático, alineado por supuesto a la izquierda y sin justificar, ¿no? Y simplemente aceptamos la siguiente configuración, ¿no? Damos en aceptar y ya tenemos nuestra nota de pie de nuestra tabla, ¿no? Lo bajamos esto. Por supuesto, esto es en base a la norma APA 2017, ¿no? Que tenemos que tener un título, una nota de pie y de la siguiente configuración con el siguiente tipo de letra, ¿no? Ahora sí, para crear el índice, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos de la siguiente manera, ¿no? Nos vamos a referencias, pero el índice tiene que estar en la parte inicial, ¿no? En este caso va a ser acá. Nos vamos a referencias, luego de referencias nos vamos a tabla de contenidos y vamos a hacer clic en la primera, ¿no? Que es esta. Y como pueden ver nuestro índice se ha creado automáticamente. Ahorita les explico la razón. Y por supuesto a la palabra contenido le vamos a centrar, esto lo vamos a hacer manualmente, centrar, lo vamos a poner Tiny Romance, le vamos a poner el número 12, lo vamos a poner negrita y el color negro, por supuesto, ¿no? Ahí está nuestro contenido y por supuesto acá tenemos todo nuestro índice, ¿no? Por ejemplo, el resumen, como pueden ver, el resumen es el título 1, por ejemplo en este caso que es un subtítulo, es el título 2. Y por ejemplo el problemática 1 vendría a ser el título 3, ¿no? ¿Qué pasa por ejemplo si yo asigno un título más, ¿no? Para que ustedes puedan ver. Por ejemplo en objetivos, ¿no? Lo voy a subir esto y le voy a asignar título 1. Ahí está, se modificó. Pero acá en mi índice no se modifica, ¿no? Pero ¿qué tendría que hacer? Simplemente le doy clic en actualizar y le doy a actualizar toda la tabla. Y automáticamente, como ven, se acaba de adherir
el título objetivos. Es así como funciona todo el contenido de los títulos, ¿no? Para generar los índices. Bien, ahora lo que vamos a hacer es insertar nuestra paginación, ¿no? Según la norma SAPAS 2017. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente manera. Nos vamos a la pestaña insertar, hacemos un clic acá, nos vamos a número de páginas y nos vamos a principio de página, ¿no? En este caso la norma para que nos dice que la paginación tiene que estar ubicada en la parte superior derecha, ¿no? Y tendría, sería el tercer formato, ¿no? Hacemos un clic acá y ya podemos observar nuestra paginación insertada, ¿no? Ahora nosotros queremos que nuestra paginación comience desde nuestra primera página, en este caso sería resumen, ¿no? Porque no queremos, obviamente, la paginación no va ni en contenido, ni en índice, ni en nuestra portada, ¿no? ¿Cómo lo quitamos eso? ¿Cómo ponemos acá el 1? Lo hacemos de la siguiente manera, ¿no? En este caso, como acá queremos que sea la página 1, nos situamos una página antes, ¿no? Y hacemos lo siguiente, nos vamos a diseño de páginas, saltos y nos vamos a página siguiente. Hacemos doble clic acá, como pueden ver, y ahora sí hacemos un clic en desvincular. Hacemos clic para desvincular porque está activado esto, ¿no? Hacemos un clic acá y ahora sí, ¿no? ¿Qué estamos haciendo acá con las secciones? Prácticamente estamos partiendo en dos el documento Word para poder iniciar acá desde uno, ¿no? En caso de que ustedes no entiendan muy bien esta parte del video, les dejo en la descripción de este video, les dejo un link para que ustedes puedan manejar muy bien las secciones y no tengan ninguna inconveniente. Pero vamos a continuar con esto, ¿no? Ahora sí, nos ubicamos en esta parte y simplemente vamos a borrar esto, ¿no? Hacemos doble clic. Como pueden ver, ya se acaba de borrar tanto en la primera como en la segunda. ¿Por qué? Porque hemos seccionado y hemos desvinculado con la anterior, ¿no? Pero esto tiene que estar en el número 1, no se olviden, ¿no? Así que hacemos doble clic, no se olviden, doble clic acá y nos vamos al número de páginas, formato del número de páginas y lo vamos a poner acá, iniciar en el número 1 y aceptamos. Y ya está, ahora lo podemos ver, 1, 2, 3, y ahora sí está todo nuestro documento de una manera paginada correctamente, por decirlo así, ¿no? Bien, amigos, acá faltaría lo que se refiere a la cita de autores, cuando es un autor, cuando son dos autores, cuando existen determinados números de texto, se aplican diferentes estilos, ¿no? Es para que ustedes puedan manejar todo eso referente a las citas de autores. Les dejo el link acá en la descripción de este video para tratarlo de una forma más profunda, ¿no? Mediante otro vídeo. Y la otra parte que faltaría también sería la portada, ¿no? En este caso tenemos acá nuestra portada y en la portada también tenemos un montón de requisitos que también les dejo acá el link del vídeo para configurar la portada para que ustedes puedan aplicar bien su norma APA, ¿no? Y como les digo, no se olviden, los vídeos están en la descripción de este video y conmigo será hasta la próxima. Visiten los otros vídeos y nos vemos. Hasta luego.